compañeros dicen que hay una inversión de la relación LH en FSH. ¿Es correcto eso? ¿Por qué no? No. Siempre la relación LH y FSH va a ser mayor a favor de la LH, siempre. Pero en el síndrome de ovario poliquístico es mayor esa diferencia. ¿Ya? Pero no es que en el síndrome de ovario poliquístico el LH está sobre el FSH, no. Normalmente tiene que estar así. Si no, no habría que se produzca el ciclo ovárico. Y eso lo hemos visto. Lo segundo, la principal alteración o manifestación va a ser el hiperandrogenismo. El androgenismo, que como vamos a ver, se produce principalmente en el ovario, adicionalmente en la suprarrenal. Y en ocasiones, el tejido graso juega un papel importante en la producción de conversión de andrógenos periféricos. Lo tercero, la tercera alteración importante es la resistencia a la insulina. Y si yo tengo resistencia a la insulina, ¿qué hace el organismo? ¿Para qué sirve la insulina? Fuerte. Escuchen por favor, luego les pregunto y están callados. ¿Para qué sirve la insulina? No saben. ¿Para qué sirve la insulina? ¿Para qué? ¿Y eso qué hace? ¿Qué hace a nivel de torrente sanguíneo? ¿Qué hace con la glucosa? La disminuye. Y si entonces yo tengo resistencia a la insulina, ¿no? ¿Qué pasa con los niveles de glucosa? Aumentan. ¿Y como respuesta qué tengo? Claro, si yo tengo un aumento de la glucosa, porque la insulina no está funcionando bien, el organismo aumenta más la insulina, ¿no? Esos son los dos pasos: resistencia a la insulina e hiperinsulina, ¿no? Ahí lo tienen. Y finalmente, todo esto se produce en una disfunción oral. Como bien les expresaba algunas de sus compañeras, en realidad no es un círculo vicioso, ¿no? Pero sí tiene influencia uno sobre otro. Entonces analicemos qué es lo que pasa. Eso lo han expuesto sus compañeros. Dijimos que la primera alteración se produce a nivel del eje, ¿cierto? En el cual va a haber una alteración de la relación LH-FSH. Recuerden, la LH sí está encima de la FSH. En el síndrome de ovario poliquístico, esta relación aumenta, siendo la principal alteración del síndrome de ovario poliquístico. ¿Y por qué aumenta la LH? Muchos motivos. Empecemos. Empecemos por acá. Primero, aumenta la producción y secreción de andrógenos en la teca. ¿Y por qué? Si nosotros tomamos en cuenta esto, en el eje se empieza a producir, le dijimos, FSH y LH. Muy bien. Ahora hay una alteración en las pulsaciones que se daban durante el eje. Esas pulsaciones se hacen un poco más intensas, se hacen un poco más rápido, lo que favorece mayor producción de LH. Y la FSH disminuye. Pero no solamente eso, se alteran los feedback de retroalimentación positiva y negativa a favor de la LH. Y la FSH ya no tiene los mismos receptores que tenía en un ciclo normal. Eso hace que
Si ustedes recuerdan la teoría de las dos células y las dos gonadotropinas, ¿ya? La primera parte del ciclo, o sea, donde actúa el LH, se va a producir. O sea, yo voy a fabricar andrógenos a partir de colesterol. Pero la segunda fase del ciclo casi no se produce. Y lo poco que se produce es estimulada por los andrógenos que se están produciendo. De tal manera que yo no tengo conversión de andrógenos a estrógenos. Empieza a haber una gran producción de andrógenos. Y eso sale a la circulación. Por ejemplo. Segundo, las pacientes con síndrome de ovario poliquístico son menos sensibles a la supresión de LH. Recuerden que la segunda fase del ciclo, la LH, inhibe al eje central. Esto no sucede. Y para el colmo se vuelven más, o sea, responden mejor a un pequeño estímulo de LH. Vamos allá. El incremento, aunque no muy alto, de los andrógenos en las mujeres con síndrome de ovario poliquístico, paradójicamente estimula a pulso de la LH, lo cual no debería suceder. Y además esto mismo produce un aumento en la frecuencia de amplitud de los pulsos secretorios, lo que les dije, ¿no? Para colmo de males, miren, la retroalimentación anormal de los esteroides sexuales, ¿ya? O sea, el rol que jugarían el estrógeno, la progesterona sobre el eje central, inhibiendo normalmente la producción del eje CH-LH, no se produce. Y está a favor de la producción de LH. Y esto produce un mayor aumento de andrógenos. Y todo esto, por un lado, se produce por aumento de la LH y las consecuencias producen un mayor aumento de LH. Bien. Esteroidogénesis anormal. Es decir, que la producción de andrógenos y estrógenos no se producen normalmente, ¿no? A eso se refiere. Entonces yo tengo un problema con los andrógenos producidos en el ovario, que principalmente se traduce en que yo no tengo la posibilidad de convertir los andrógenos en estrógenos. ¿Y quién falla acá? Falla aromatasa, falla FSH, no porque no se esté produciendo, pero sus niveles son insuficientes. ¿Ya? Recuerden que los estrógenos se producen en la granulosa, ¿no? El crecimiento folicular es defectuoso, lo vamos a ver dentro de poco. Eso genera menor producción de estrógenos, menor cantidad de receptores. Y estas alteraciones que se producen y que se traducen como un aumento de andrógenos y por lo tanto va a expresarse por síntomas o por signos de hiperandrogenismo, donde se producen en el ovario, a esto conocemos con el nombre de hiperandrogenismo ovárico primario o funcional, ¿ya? O HOF, si quieren. Hay dos centros de hiperandrogenismo, el ovárico y el adrenal. ¿Ya? Este hiperandrogenismo primario funcional ovárico, ¿qué va a dar? Va a dar que por un lado, como se inicia con los andrógenos, el crecimiento folicular y el poco estímulo de la FSH, voy a tener un gran número de folículos que van a empezar a crecer. ¿Ya? Pero estos folículos no maduran. En realidad se queda en el estadio preandral. Y tampoco llegan a tener, por lo tanto, un crecimiento térmico. Y obviamente tampoco hay folículo dominante. Y si no hay folículo dominante, tampoco hay ovulación. ¿Listo? Entonces, varios folículos, crecimiento limitado, sin ovulación. Además, los pocos folículos que están creciendo,
normalmente debería desarrollarse un folículo dominante. Se produce la ovulación y empieza la fase lútea y se produce la luteinización del folículo rojo, ¿correcto? Acá no se produce eso. Y los pocos que tienen alteran su apoptosis, ¿ya? Maduran en una forma irregular, van a la atresia, ¿ya? Y aunque no se produce un verdadero cuerpo lúteo, sí liberan progesterona, ¿ya? Y esto es lo que pasa. Lo que pasa es que la luteinización es prematura, ¿ya? Produciendo también alteraciones en el estroma y la hiperplasia cortical. Entonces, como se murió prematuramente, hay ovulación, ¿no? Y obviamente, ecográficamente, pues se debe haber algo poliquístico. Y ahora, estos andrógenos tienen una serie de efectos sobre el organismo de la mujer. Pero uno de los trastornos que menos queremos es el efecto que tiene sobre la insulina. Y ya les dije que este se va a traducir básicamente en un hiperinsulinismo. La gran mayoría de pacientes con síndrome de ovario poliquístico, a nivel ovárico, en el hiperandrogenismo ovárico funcional, hay una respuesta aumentada por la disilhidroxiprogesterona. Se cree que este juega un papel muy importante en la génesis del ovario poliquístico. Sin embargo, deben saber que 1/3 de estas pacientes no presentan esta alteración, ¿ya? Entonces, si bien juega un papel importante, no parece ser determinante. Y esto obviamente bloquea la esteroidogénesis. Y se le voy a repetir lo mismo que les estoy mencionando, ¿no es cierto? Porque se fabrican andrógenos, pero no se producen estrógenos. Eso es lo que está pasando. Veamos qué pasa a nivel adrenal. A nivel adrenal, que les dije, tenemos un hiperandrogenismo adrenal funcional, solo que es a nivel de la suprarrenal, se llama A. ¿Ya? ¿Qué pasa? Altos niveles de ACTH, ¿ya? Que condicionan junto con el hiperandrogenismo ovárico funcional, mayor hiperandrogenemia, ¿ya? Una respuesta aumentada de hipersensibilidad a la estimulación por la ACTH, ¿no? Y esa es una característica propia del ovario poliquístico. Mismos niveles de LH en la paciente con ovario poliquístico, mayor respuesta andrógena. Mismos niveles de ACTH, mayor respuesta de producción de andrógenos a nivel de los suprarrenales en pacientes con tendencia a ovario poliquístico. Y para colmo de males, está aumentada la estimulación. Por lo tanto, una mayor respuesta. O sea, hay una hiperrespuesta para la fabricación de andrógenos, tanto a nivel ovárico como a nivel suprarrenal. En el caso de la suprarrenal, los principales productos que se producen son dehidroepiandrostenodiona y 17-hidroxipregnenolona. Por lo tanto, cuando yo hago investigación de hiperandrogenemia, quiero diferenciar si es ovario poliquístico, o perdón, si es producción ovárica o producción suprarrenal, yo tengo que pedir dehidroepiandrostenodiona o sulfato de dehidroepiandrostenodiona para ver si es de origen suprarrenal. ¿No? Entonces, este incremento, ¿ya? Yo lo voy a observar, por ejemplo, en niñas que tienen pubertad precoz, en las cuales es muy poco probable que haya una producción de andrógenos a nivel ovárico. Pero lo puedo encontrar también en pacientes con ovario poliquístico
con un índice de masa corporal normal. Recuerden que sus compañeros les han dicho que la mayoría de pacientes que tienen síndrome ovario poliquístico van a tener un índice de masa corporal elevado. ¿Ah? Eso también lo han expuesto sus compañeros. ¿Verdad? Entonces, ¿qué factores dentro de mi organismo contribuyen a que yo tenga una mayor cantidad de andrógenos? Es decir, ovario, suprarrenal y tejido adiposo. De acá proviene todo el aporte de andrógenos posible. Y esto, obviamente, se va a traducir en que todos los andrógenos van a estar elevados. Testosterona, androstenediona, testosterona libre, sulfato de dihidroepiandrosterona. Pero de acá, obviamente, ¿no? Yo tengo que tener en cuenta que el que me va a producir todos los efectos es aquel que venga de forma libre. Porque el que viene unido a la albúmina no me interesa. El que viene unido a la SHBG no me interesa. Entonces, si yo tuviera suficiente SHBG como para captar la mayor cantidad de andrógenos, pues no tendría hiperandrogenemia. Y ese es el otro problema. ¿Ya? Aparte de que tengo una sobreproducción de andrógenos, la SHBG también está disminuida. Y por lo tanto, no hay dónde unirse ese exceso de andrógenos. Por lo tanto, va a haber mayor manifestación de andrógenos. ¿Ya? Entonces, eso es lo que está haciendo acá. ¿Ya? Mira aquí, aumento de andrógenos, el origen del mismo, y mira que la SHBG. ¿Y por qué se produce esto? Acá tienes todas las causas. ¿Ya? Aumento de volumen de las células de la flecha, producido principalmente por el LH y por los andrógenos. ¿Ya? Estimulación de la LH a las células de la teca. Aumento de la sensibilidad de las células de la teca a la LH, ya te lo mencioné. Potenciación de la acción de la LH por la hiperinsulinemia. Maldita sea, ¿no? Mayor insulina, ¿ya? O mejor, mayor estrés de insulina, hiperinsulinemia, mal funcionamiento vagal. Y todavía los dos se apoyan para producir mayor cantidad de andrógenos. Actividad y producción de la subunidad beta de LH. Esto también ya se ha demostrado, ¿no? La LH tiene una subunidad, que es la subunidad beta, que tiene una mayor producción en los casos de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Aumento de la actividad de enzimas ováricas de la ciclo 11 a la ciclo 17. Todas estas pertenecen al citocromo P450, incluyendo la ciclo 19 de la lomacasa. La dehidroepiandrostenediona y el sulfato de dehidroepiandrostenediona son marcadores de producción por las adrenales, los cuales tienen poca actividad androgénica intrínseca. También te lo he mencionado, es solamente para que tú fijes este concepto. Bueno, y ahí lo tienes. La LH causa todo ese proceso. Y también te dije que había una hiperinsulinemia, ¿no es cierto? Y ahora va a entrar otro concepto, que es el índice de masa corporal. Y es que, ¿qué va a pasar? Que estas pacientes tienden a subir de peso, tienen un índice de masa corporal elevado y van a ir de la mano en dos cosas: mayor índice de masa corporal, mayor hiperinsulinemia, mayor resistencia a la insulina, o al revés, si es que quieren. Pero lo otro, mayor índice de masa corporal, menor cantidad de SHBG. Y finalmente,
Mayor índice de masa corporal, mayor posibilidad de conversión periférica del tejido celular graso para andrógeno. Ahí lo tienen. Y esto también es importante, ¿no? Recuerda lo que te dije. Mayor índice de masa corporal, mayor cantidad de andrógeno. Mayor índice de masa corporal, menor SHBG. Contribuyentes extrínsecos. Esto también lo mencionaba ellos porque está en el artículo que ya les he mandado. Esto tiene que ver mucho con lo que hablábamos en la mañana, de que el tejido graso tenía más de 100 sustancias que intervienen con el metabolismo del organismo. Solo algunas de ellas son los que pertenecen al factor de crecimiento transformante beta, al factor de crecimiento alfa, a la interleucina 6, a la adiponectina. ¿Ya? Lo cierto es que en este caso se alteran dichos mecanismos regulatorios a favor de producir una mayor obesidad. ¿Ya? Y todo esto va a condicionar al final, aparte de que solo se produce debido a que el estenodiona, a que la insulina, lo voy a mostrar dentro de un poquito, ¿ya? Va a influir en el ovario a producir mayor hiperandrogenemia, mayor trastorno ovulatorio y mayor síndrome de ovación. Por eso es que cuando ahora examinamos una paciente con ovario policístico, pedimos glicemia, tolerancia a la glucosa, insulina, ¿no? Porque tenemos que averiguar estas cosas. Ya no es como antes, que hacíamos diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico y le dábamos anticonceptivo oral y nada más, ni siquiera le decíamos que baje de peso. Cuando, como están viendo, el principal tratamiento del síndrome de ovario poliquístico es que baje de peso. La insulina juega un papel importante en el crecimiento folicular y en la maduración del mismo. En las pacientes con síndrome de ovario poliquístico, esto se altera. A pesar de que en realidad no hay alteración en el receptor para la insulina, ni en el receptor para el factor de crecimiento similar a la insulina tipo 1. Más parece tener otro tipo de alteración para que no actúe adecuadamente a nivel del ovocito. Yo les decía, vean acá, que el tejido graso tiene más de 100 factores que regulan diversas funciones metabólicas. ¿Ya? Que las adipoquinas es la que principalmente podría estar relacionada en el síndrome de ovario poliquístico. Pero existen una serie de citoquinas, y las ven ahí, desde los factores de crecimiento, que están relacionados con esta parte, ¿no? Al final, ¿qué vas a tener? Mayor resistencia a la insulina. Entonces comprendan qué complejo es este problema del síndrome de ovario poliquístico. Ahora, también les mencionaba que los folículos se reclutan en gran tamaño, que crecen hasta cierto tamaño, porque no es que no hay función de FSH, ¿no? Solo que la función está disminuida, el aporte está disminuida y es malo. ¿Y es malo por qué? Porque no genera receptores para FSH, o lo genera muy poco. Por eso es que no hay folículo dominante, ¿no es cierto? O sea, aparte de que tengo poco FSH, tengo poco estrógeno, tampoco funciona adecuadamente.
Y lo que pasa es esto, ¿no? Primero que yo voy a tener crecimiento folicular, por eso es que tú tienes ahí muchos folículos, ¿no? En un inicio. Y después se detiene. ¿Y por qué se detiene? Porque hay un aumento en la activación de folículos, porque hay un enlentecimiento del desarrollo del folículo normal, porque aumenta la sobrevida y va a crecer disminuida. ¿Y esto qué cosa quiere decir? Que ese mismo folículo que debería desaparecer mes a mes no se produce, persiste. ¿Ya? Esos folículos deberían durar 28 días, es decir, cuando yo empiece el ciclo siguiente, voy a hacer un recuento folicular para ver cuántos folículos van a crecer en ese mes. Esto no ocurre acá. Los folículos van disminuyendo su posibilidad de apoptosis, se alarga supuestamente su vida. ¿Ya? Acá juegan un papel importante factores de crecimiento como el FCD9, factor de crecimiento que mencionó su compañera. ¿Y qué es lo que hace este factor de crecimiento? Es el factor que principalmente hace que crezca el folículo cuando ingresa a la fase actual. ¿Ya? Esta función, este factor de crecimiento está disminuido. Hay una combinación de todos estos factores que te estoy mencionando y el folículo pues se queda acá. ¿Ya? No llega a ser folículo de grano. Aparte, mira, el folículo, que te dije, se muere prematuramente. Tiene una luteinización prematura. Hay una aparición temprana de receptores de LH. Recuerden que si bien hay aparición de receptores de LH en la fase folicular, en la fase lútea se hace más evidente. Esto no ocurre. Entonces, ¿cómo funciona la neuroquímica? Aumento de la producción de progesterona, por lo que ya les mencioné. ¿No? A pesar de que son chiquitos, se les da progesterona. El rol de la insulina sobre la LH en la granulosa pues es preponderante. Inadecuada secreción de FSH, supresión relativa de la FSH y el incremento de la LH, lo hemos revisado varias veces, como consecuencia de un aumento del generador de impulsos a nivel hipotalámico. Entonces todo esto hace que alteración de los receptores FSH, aumento de andrógenos, disminución del FCD9 que tiene que ver con el crecimiento folicular y aumento de la hormona antimureriana. Recuerden que la hormona antimureriana juega un papel importante, ¿no? Porque esta aumenta y lo que indica es actividad folicular, ¿cierto? ¿Ya? Si tengo varios folículos creciendo al inicio y dos hormonas antimurerianas, se va a hacer alta. Pero si lo dos un poco después, digamos el día 10, el día 11, la hormona antimureriana va a estar baja, porque no hay crecimiento folicular. Bien. ¿Qué más se puede decir? Esto para recordarte la respuesta aumentada que tiene a la LH los pacientes con síndrome de Bayer. Nada más. Eso te lo vamos a esperar. Bien, eso sí me interesa. Lo cierto es que los pacientes con síndrome de ovario poliquístico ya hemos visto que tienen una mayor resistencia a la insulina y esto produce una intolerancia a la glucosa. ¿Y cómo se produce? Esto es mucho más complejo que solamente esto que te voy a decir. Lo vamos a ver en una diapositiva en otra clase, me parece. Lo cierto es que, a ver, ¿por dónde empezamos? ¿Por acá? Bien. Paciente con un índice de masa corporal por encima de 35. ¿Ya? De por sí va a tener una mayor hiperinsulinemia compensatoria por una mayor resistencia a la insulina. Te dije también que la SHBG está disminuyendo, por lo tanto, mayor hiperandrogenismo. ¿Listo?
La hiperinsulinemia compensatoria va a condicionar mayor hiperandrogenemia. ¿Por qué? Yo te dije que la insulina actúa también en el nivel alto, ¿no es cierto? Y eso produce mayor producción de andrógenos. Si la SHBG aumentara, yo no tendría tantos efectos no deseados de un hiperandrogenismo, pero no ocurre. La LH aumenta, produce mayor hiperandrogenemia. La hiperinsulinemia produce mayor producción de LH y por lo tanto también mayor hiperandrogenemia. Para colmo de males, esto se va a traducir en una alteración que se llama síndrome metabólico y que puede o no terminar en una diabetes mellitus más adelante. Y en el ovario, ya lo dijo su compañero, existe esto, ¿no? Que es el producto del metabolismo de los monosacáridos y las proteínas. Son las sustancias nocivas que quedan en el ovario y que predisponen a mayor trastorno metabólico. Los llamados ACE. Pero esto no solo se produce en el ovario, esto se produce en todas las células. Estamos hablando de las que se producen en el ovario porque estamos hablando de ovario poliquístico. Entonces, ellos dicen que estos productos de degradación van a producir mayor síndrome de ovario poliquístico y mayor posibilidad de alteraciones metabólicas. Ellos vieron efectivamente que la vitamina D juega un papel muy importante, que ya también se lo mencionaba, ¿no? Porque hay que dar una adecuada nutrición en la gestante precisamente por eso. Y en la mujer adulta pasa lo mismo. Entonces, parte del tratamiento de una paciente con síndrome de ovario poliquístico será darle vitamina D para justamente prevenir la formación de estos productos de degradación. En conclusión, para ya no aburrirlos con la fisiopatología, el aumento de la frecuencia de la liberación pulsátil de la gen RH aumenta selectivamente la secreción de LH, lo cual estimula la producción de testosterona por las células de la teca del ovario. ¿Eso ha quedado claro? Lo hemos visto dónde se produce la falta, ¿verdad? 2. Debido a la deficiencia relativa de FSH, relativa, ¿ya? La testosterona es aromatizada de forma incompleta por las células de la granulosa. Entonces, no es que no se producen estrógenos, sí se producen, pero a un nivel bastante alto. Tercero, el aumento de la actividad de las enzimas esteroidogénicas y los factores locales que modulan la esteroidogénesis en el SOP contribuyen al aumento de la producción de andrógenos. Cuarto, el aumento de la producción de andrógenos suprarrenales también pueden estar presentes en el SOP. El desarrollo normal del folículo es la característica cardinal de la mujer, el desarrollo anormal del folículo es la característica principal de la paciente con síndrome de ovario poliquístico. Sin embargo, los mecanismos responsables de esta alteración aún no están completamente elucidados. Y una cosa que me ha recordado esta parte es esta. Vean lo que dice el negrito. ¿Cuál es la principal alteración, dijimos? Así es, ¿cierto? Entonces, el tratamiento no debería ser ir a tratar la sobreproducción de andrógenos. El tratamiento debería ir dirigida a disminuir los niveles de LH. Y acá lo dice bien claro.
la hipersecreción de andrógenos es dependiente de LH y por lo tanto es de carácter funcional, por lo que cualquier intervención que suprime el nivel de LH resulta en una supresión de los andrógenos. Este es el objetivo a futuro del tratamiento del síndrome de Waldenström. Vamos a avanzar un poquito más rápido. Entonces, el síndrome de ovario poliquístico es una enfermedad cuyo origen no conocemos, o si queremos conocer es multifactorial. No existe un solo factor bien definido. Ya te he mencionado cuáles son los factores que están relacionados. ¿Ya? ¿Cómo se manifiesta? Antiguamente, Stein-Leventhal describió a una mujer gorda, ¿no?, hirsuta y con amenorrea. A eso se conocía como el nombre de síndrome de Stein-Leventhal o síndrome de ovario poliquístico. En el tiempo, esto ha ido variando, ¿ya? Desde NIH hasta el consenso de Rotterdam. Y después ha habido otros consensos que no han tenido la misma importancia que Rotterdam, pero que han dado las pautas para decir qué paciente tiene ovario poliquístico. Pero en resumen, tú vas a tener infertilidad, hirsutismo, acné, obesidad, resistencia a la insulina. ¿Y qué cosa es esto? ¿Qué es esto? ¿Ah? Hiperandrogenismo. Todos estos, hirsutismo, acné, obesidad, resistencia a la insulina, síntomas de los signos del hiperandrogenismo. ¿Ya? Para su diagnóstico es necesario descubrir cualquier patología que produzca sintomatología parecida, principalmente patología tumoral de causa suprarrenal o ovárica, porque hay tumores ováricos secretores de andrógenos. ¿Listo? Debe cumplir con al menos dos de los siguientes criterios. 1. Oligomenorrea o amenorrea. 2. Hiperandrogenismo clínico o laboratorial, o subclínicos. Y 3. Ovarios de aspecto poliquístico por el corazón. 2 de los 3 para hacer diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Ya te mencioné lo de Stein-Leventhal, ¿ya? Miren, hace casi 100 años. Cuando ustedes eran chiquitos. En una conferencia, ¿ya?, en el Instituto Nacional de Salud, que se llama NIH, en el año 1990, ellos dijeron, miren, la presencia de hiperandrogenismo asociado a anovulación crónica sin otra causa específica, eso es ovario poliquístico. Este criterio ha variado, pero no ha dejado de ser usado. ¿Ya? En el 2003, en Rotterdam, ¿qué es Rotterdam? Una ciudad de Países Bajos. Ya sé que es una ciudad. ¿Dónde queda? Países Bajos. Ya. Se propuso una nueva definición que incorporaba la presencia de ovarios poliquísticos en el ultrasonido como criterio diagnóstico. Entonces vean que ya no solamente hablaban de anovulación, ¿no? Pero ya no solamente ya no hablaban de amenorrea unido a hiperandrogenismo, sino que ya añadieron el criterio coráfico. ¿Ya? Y esto les cuento que sigue variando. Hace unos 10 años se realizó otro consenso en la ciudad de no me acuerdo, se me fue. Pero aún no ha sido del todo aceptado esos criterios que han cambiado, pero van cambiando. Luego se propuso hacer el diagnóstico de pacientes que presentaban al menos dos de las siguientes características: hiperandrogenismo clínico, oligoovulación y presencia de ovario morfología poliquística, que es el criterio que te estoy trayendo, que se tiene que considerar para el diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Y no es raro, ¿no? Hasta 12% de la población se le hace diagnóstico de síndrome de ovario poliquístico. Entonces, si
Si ustedes acá son 20 mujeres, son más, pero casi la mitad, ¿no? Son mujeres, ¿ya? Pero supongamos que sean 20, ¿ya? Más o menos 3 de sus compañeras tendrían diagnóstico de síndrome de Ovario poliquístico. Diagnóstico. Como ya te dije, no es posible establecer el origen del síndrome de Ovario poliquístico, ¿no? La etiología puede estar relacionada con procesos neurológicos, suprarrenales, ováricos, metabólicos, involuntarios. El componente genético sigue siendo incierto, para la que preguntó el origen genético. Eso no podemos determinarlo todavía. No existen pruebas de detección genética para el diagnóstico. Y tampoco se ha logrado identificar alguna sustancia ambiental específica que contribuya a su causa. Entonces, nos quedamos como al inicio de la clase, ¿no? Cuando no sabían nada. No podemos determinar realmente cuál es el origen. Pero tenemos que tener mucho cuidado. La clínica va a depender principalmente del hiperandrogenismo, ¿no? ¿Qué te da el hiperandrogenismo? O sea, decía, hiperinsulinismo, obesidad, ¿no? Entre las principales, ¿no? Y por el otro lado, como no hay crecimiento folicular, como no hay ovulación, no hay menstruación. Entonces, el paciente viene por amenorrea. ¿Listo? ¿Qué más te puede dar? A veces, sobre todo cuando predomina los andrógenos suprarrenales, yo puedo tener aumento de masa muscular, cambios en la voz, ¿no es cierto? Empieza a roncar la mujer. Tienes una enamorada y le dice porque has venido tarde. ¿No? Hipoplasia mamaria, clítoromegalia, ¿te acuerdas que te dije que es uno de los principales signos de civilización? Y puedo tener aparte hipertecosis, neoplasias de ovarios y todo eso. Lo cierto es que el único signo de hiperandrogenismo que se acepta de forma clínica es el hirsutismo. Ni el acné ni la alopecia son suficientes para catalogar a una paciente como hiperandrogenismo clínico. ¿Listo? Entonces, tú tienes que tener en cuenta esta escala, que es la escala de Ferriman-Caldwell, ¿ya? Que va a revisar un total de 9 zonas, aunque se ha ido modificando en el tiempo, ¿no? Y ahora el que más utilizamos es este, ¿no? Entonces acá, ¿qué evalúas? De la cabeza a los pies, ¿ya? Bigote, ¿no es cierto? 0 si no tiene, 4 si es evidente. Lo segundo, maxilar inferior, barba, ¿no es cierto? A ver, tóquense. ¿Tienen o no tienen? ¿Seguro? Bien. Tercero, tórax superior anterior. ¿Ya? Cuarto, abdomen superior o si quieren tórax inferior. ¿Ya? Línea media. Vean que donde está la evaluación es en la línea media. 5, abdomen inferior. ¿Ya? Y acá es frecuente preocupación porque la mayoría tiene vellitos en esta zona. ¿Ya? Vamos con la espalda. Miembro inferior, espalda, tronco, ¿ya? Tronco superior y tronco inferior. Entonces esto al final te da una escala. Te vas poniendo una valoración de 1 al 4 y de acuerdo a la valoración se dice si tiene un hirsutismo leve, moderado o severo. Único criterio clínico para el diagnóstico de síndrome de Ovario poliquístico. El ultrasonido. Antes, cuando no teníamos el ecógrafo transvaginal, era muy difícil evaluar realmente los ovarios, salvo hubiera un quiste gigante. ¿Ya?
Cuando empieza a ver la ecografía transvaginal, podemos observar que por los ovarios nosotros somos capaces de evaluar dos cosas: volumen ovárico, relación corteza-médula y conteo folicular. ¿Ya? Entonces, en sus prácticas, cuando ustedes hagan ecografías, con sus jefes de práctica, pues van a hacer ecografías y van a ver cómo están los folículos, cómo crecen, qué tamaño tienen. ¿Ya? Bien, ¿qué dicen los criterios ecográficos? Hay dos criterios. El primero dice que para considerar yo que el número de folículos es suficiente para hablar del ovario poliquístico, yo tengo que encontrar 12 o más folículos en cada uno de los ovarios. Primer criterio. ¿Ya? Este criterio se ha ido modificando, sobre todo en mujeres jóvenes, en adolescentes, en quienes es frecuente encontrar un gran número de folículos. Y hay estudios actuales que dicen que por lo menos se debería hablar de más de 20 folículos en mujeres jóvenes para hablar de ovario poliquístico. Este criterio, solo tomar este criterio, ha hecho que en un momento determinado se diagnostique en forma indiscriminada ovario poliquístico en mujeres jóvenes. ¿Ya? Y en mujeres jóvenes se tiene que tener mucho cuidado para el diagnóstico de ovario poliquístico por todo lo que les he mencionado. ¿Listo? El otro criterio, y quizás el más importante y el que más se usa, es medir el volumen ovárico. ¿Ya? Entonces, yo mido el ovario en sus 3 dimensiones y si tiene un volumen mayor a 10 centímetros cúbicos, decimos que son ovarios grandes y esto es propio de un ovario poliquístico. ¿Ya? Ojo, si la paciente está en su periodo de ovulación y hay folículo dominante, no se puede tomar el volumen ovárico, ¿ya? Porque va a salir alterado y van a hacer un diagnóstico equivocado de síndrome de ovario poliquístico. Por eso es que se dice: yo tomaré la ecografía cuando esté próxima a su menstruación o en los primeros días de su menstruación. ¿De acuerdo? Bien. Y acá lo tienes, ¿ya? Este es uno de los artículos que estableció los criterios para hablar de ovario poliquístico, ¿ya? Y ven la imagen típica de un ovario poliquístico. El ovario está lleno de folículos, en este caso, como alrededor de la corteza del ovario, ¿no? Pero lo podemos encontrar múltiples folículos en todo el contexto del parénquima ovario. En el 2012 se juntan los expertos de todos los países, ¿ya? Revisan la bibliografía existente, los metaanálisis que habían presentado, y ¿qué acordaron? Acordaron decir que los criterios de Rotterdam, que se habían establecido en el 2003, ¿ya? Servían para hacer el diagnóstico, pero que no tenían que hacer exclusión de que había un solo tipo de ovario poliquístico. ¿Ya? ¿Y por qué? Porque la sintomatología que presentaban las pacientes era diversa. Habían pacientes que venían por infertilidad, pero que no tenían ninguna otra molestia. ¿Cuál creen a ver qué es el principal motivo por el que viene una joven de 19 años a mi consultorio y tiene ovario poliquístico? Acné. ¿Ah? La paciente viene por acné y el dermatólogo me la manda todavía. Doctor, ya se viene ovario poliquístico. ¿Ah? Entonces, esto va variando y ahora les voy a mostrar. Entonces, desde entonces, las sociedades internacionales de Estados Unidos y Europa avalan el uso de una propuesta mucho más amplia. ¿Ya? Y dijeron: vamos a seguir conservando los criterios que nos han dado, es decir, hiperandrogenismo clínico o laboratorial, amenorrea, ¿no? Estableciendo que se correlacionaba con anovulación, ¿no? Y ovarios poliquísticos desde el punto de vista ecográfico. ¿Listo? Son los mismos criterios que estamos manejando hasta ahí. Acá, solo para resumir, NIH hablaba solamente de hiperandrogenismo y anovulación. Rotterdam habla de 2 de los 3 criterios. Y la sociedad de expertos de andrología o de andrógenos, si quieren, ¿ya? Dice que hay hiperandrogenismo, disfunción ovárica, sea anovulación crónica, o varios aspectos poliquísticos, ¿no? Casi lo mismo, pero no igual.
¿Y cómo varió eso, doctor? Usted me está diciendo de que los criterios son los mismos. No es lo mismo. Y acá viene el gran problema, ¿verdad? Que, como te dije, la sintomatología no era igual en todas las pacientes. Y entonces, a pesar de que los criterios son los mismos, encontraron que había subtipos de pacientes con síndrome de ovario poliquístico. Y algunas tenían amenorrea e hiperandrogenismo. Otras tenían amenorrea y criterio ecográfico de síndrome de ovario poliquístico. Otras tenían los tres criterios. ¿Ya? Y cada una da una sintomatología diferente. ¿Listo? Entonces, ni podía excluirse, ¿no? Y tampoco podía decirse que solo aquellas pacientes que cumplían con los tres criterios eran pacientes portadores de síndrome de ovario poliquístico. Y entonces, se ponen a analizar, sale este artículo, ¿no? Donde demuestra que existen más de 30 genotipos para ovario poliquístico. ¿Ya? Esta es la verdad. Y hay pacientes con ovario poliquístico mío que están relacionados solamente a síndrome metabólico. Y ustedes ven acá, riesgo metabólico a largo plazo. Miren, subtipo A, B, C, D, E, F. ¿Ya? Y acá, por ejemplo, en el I, le ponemos un interrogante. ¿Ya? Acá la sintomatología es morfología de ovario poliquístico e hiperandrogenismo clínico. Esta otra, morfología ecográfica de ovario poliquístico y hirsutismo, ¿no? Y así. Entonces, tampoco podríamos hablar a todos estos. Entonces, hemos tomado los más frecuentes. ¿Ya? Y de los más frecuentes, son estos. Y aprendete este cuadrito para que nunca te lo olvides. ¿Ya? Entonces, tenemos hiperandrogenismo, principal síntoma de ovario poliquístico, amenorrea o anovulación, ¿sí? Y criterio ecográfico para ovario poliquístico. ¿Listo? Hacemos, nos convertimos en matemáticos y hacemos nuestra teoría de conjuntos, ¿no es cierto? Listo. ¿Se acuerdan, no? De la intersección de A, B, B, C, ¿no? Es lo mismo. Y aquel cuadro, aquella paciente que tenga síntomas de hiperandrogenismo, criterio ecográfico de ovario poliquístico, ¿ya? Y amenorrea, a este le vamos a considerar como grupo A o grupo 1. ¿Verdad? Y ahora vamos con las variantes. La paciente que tiene solo amenorrea o hiperandrogenismo, el grupo B. La paciente que tiene hiperandrogenismo y criterios ecográficos de ovario poliquístico es el grupo C. Y la paciente que tiene amenorrea y ovario poliquístico es el grupo D. Esta última, muchos creen que no debería ser considerada dentro de las pacientes que tienen ovario poliquístico. ¿Verdad? Entonces, no se olviden, les voy a preguntar el diagnóstico diferencial. Hiperandrogenismo, ya te he enseñado que también existen múltiples patologías que pueden darnos hiperandrogenismo. Hay que descartarlas todas. Recuerda, el criterio para hablar de ovario poliquístico es que esas otras causas no deben estar presentes. ¿Ya? Si no, no es ovario poliquístico. Debes considerar enfermedades a nivel central como prolactinoma, acromegalia, disfunción hipotalámica. Patología suprarrenal, hiperplasia suprarrenal congénita, síndrome de Cushing y tumores secretorios de andrógenos. Además, debes considerar, ¿sí?, los andrógenos producidos por el ovario debido a que el 75% de la testosterona se produce en este órgano como la falla o la falla ovárica prematura. ¿Ya? Criterios para amenorrea o oligomenorrea, creo que ha quedado bien claro en la clase anterior. ¿Sí? Pero voy a repetir. Debes considerar todas las causas de amenorrea. Todas. En los 5 niveles. ¿Ya? El síndrome de ovario poliquístico puede estar ligado al mismo hiperandrogenismo. Y entre otras posibles causas están falla ovárica prematura. ¿Ya? En este caso,
vas a tener FSH y LH alta, hipotiroidismo primario, alteración de hormonas tiroideas, hipertiroidismo igual, hiperprolactinemia, aumento de prolactina, que no está difícil, ¿no es cierto? Y los casos de hipogonadismo y hipogonadismo. ¿Dónde se produce esto? ¿Dónde? En el hipotálamo, ¿no es cierto? ¿Qué quiere decir hipogonadismo? Hipogonadotrópico, porque todo está abajo. Listo. Otra cosa que debes considerar es hiperinsulinemia. ¿Ya? Mira que no está entre los criterios básicos para hablar de ovario poliquístico. Estamos hablando de la sintomatología asociada. Entonces acá tienes que venir de cabeza. ¿Ya? Y considera si tienen familiares directos con diabetes. Eso, cómo obviar. Además, debes preguntar sobre si usa corticosteroides, que llevan también la glucosa, andrógenos, esteroides, anabolizantes, muy usados en pacientes que van al gimnasio. ¿Ya? ¿Qué hace el anabolizante? ¿Por qué es peligroso? ¿Qué hace? ¿Tú vas al gimnasio? El último. ¿Vas? ¿Por qué? ¿Para qué usan los anabolizantes? Uno de ellos es el testosterona, que es el decadurabolino. ¿Ay, no? ¿Nadie sabe? Lo que hace este producto es te engaña, disminuye la fatiga y empiezas a hacer mayor cantidad de ejercicio, mayor cantidad de resistencia, mayor peso. Por lo tanto, tu músculo se ejercita más y obviamente adquiere más masa muscular. ¿Pero a costa de qué? De una mayor funcionamiento del corazón, que al final lo daña. Por eso que los pacientes se mueren de un infarto miocárdico. ¿Ah? Entonces, hay que tener cuidado. En la historia clínica, sé minucioso, ¿verdad? Busca síntomas de hiperandrogenismo. Obviamente tienes que preguntar sobre la historia menstrual. Si viene por infertilidad, es uno de los parámetros principales de los cuales tienes que preguntar. ¿Verdad? En el examen físico, pregunta si se depila o no se depila, busca hirsutismo. ¿Verdad? En la ecografía, aparte de la morfología que tienen los ovarios, el ovario poliquístico, también hay que ver cómo está el endometrio, cómo está el útero, para ver cómo está la menorrea. No debes olvidarte de que si estás diagnosticando ovario poliquístico, tienes que investigar también sobre todas aquellas alteraciones metabólicas que te he presentado. Eso quiere decir diabetes, hipertensión, problema cardiovascular. Y haz todos los exámenes que te veas con ellos. En laboratorio para el diagnóstico, pues yo puedo usar aldosteronidiona, testosterona, puedo sulfato de dihidroepiandrostenodiona, pero recuerda que lo que yo necesito dosar es la parte de los andrógenos que está libre, ¿verdad? Y eso no existe, ¿verdad? La testosterona libre se puede dosar de forma laboratorial, pero no es de común esta prueba en los laboratorios que tenemos, ¿sabes? Claro. Lo que yo recomiendo es que hagan que dosen índice de andrógenos libres, ¿ya? En la cual se mide la testosterona total, se mide la SHBG y se multiplica por una constante. Y eso nos da una idea bastante aproximada de cómo está la producción de andrógenos en esa paciente. ¿Ya? Entonces, eso es lo que yo les sugiero. Acá está la fórmula para el índice de andrógenos libres. ¿Ya? Esta es la constante y eso se multiplica por 100. Más o menos por encima de 3 se considera que es el índice de andrógenos libres está elevado. ¿Ya? El tratamiento. Entonces, si tú has escuchado todo lo que te he mencionado, pues lo principal es la dieta, ¿no? Señorita, usted tiene que dejar de comer, ¿no? Aparte que ya tiene una serie de alteraciones en su metabolismo,
Si usted todavía me va a comer más de lo debido, pues me va a ayudar. Llévese de esto que le estoy diciendo. Por cada kilo de peso que baje la paciente, aumenta la posibilidad de que se pueda embarazar. ¿Ya? Más que hacer una inducción de ovulación, una estimulación ovárica, que es el tratamiento principal. Entonces, dieta, ejercicio, pérdida de peso. Pero les digo, paciente que haga ejercicio, si no modifica su dieta, no baja de peso. Así haga un ejercicio extenuante, así me llaman ejercicio. ¿Ya? Haz un screening para diabetes mellitus. Glicemia, tolerancia a la glucosa postprandial, insulina. ¿Ya? Haz un screening para enfermedad cardiovascular. ¿Ya? Pruebas de riesgo cardiovascular, índice de masa corporal. Esto no se olvide, por favor, que es muy importante. El índice de masa corporal es algo que ya no podemos dejar de usar. ¿Ya? Y a pesar de eso, a pesar de que les he dicho eso en la primera clase, nadie ha bajado su tabla de índice de masa corporal en su celular. Pero sí tienen el teléfono del amigo que les llamó ayer. ¿Qué no debe faltar en el celular? Índice de masa corporal, histograma, ¿ya? ¿Qué más estoy olvidando? Los criterios médicos de elegibilidad para los anticonceptivos. Esas cosas no puede faltar en este plan. Y no ocupa mucho espacio, no se preocupen. Averigua acerca de los niveles de lípidos y lipoproteínas. Creo que eso es lo principal. Ahora, viene la paciente, ya está diagnosticada, ya hicimos el tratamiento, vemos que no hay mayor riesgo, pero la paciente quiere tratamiento. Y puede ser que o no menstrua, o que viene por acné, ¿no? Raro es que vengan porque se les cae mucho el pelo. Entonces, a esta paciente, ¿qué le damos? Le damos un anticonceptivo oral combinado que tenga un potente efecto antiandrógeno. A la cabeza de estos está el acetato de ciproterol. ¿Verdad? Como segunda opción tiene la clorprednisona, que tiene el nombre de Lara. El primero viene con el nombre de Dixie 35 o Diane 35. Y después también una buena opción es el Genoges, que viene con el nombre de Claira. ¿Verdad? Entonces tienen efecto antiandrogénico. Entonces, ¿qué hacen estos anticonceptivos? ¿Ya? Básicamente suprimen la secreción de gonadotropinas. Y si suprimen la secreción de gonadotropinas, suprimen la secreción de LH. ¿Ya? Con ello se suprime la producción de andrógenos ováricos, el componente estrogénico aumenta, la producción hepática de globulina activadora de la hormona sexual aumenta, disminuyendo la disponibilidad de andrógenos. Entonces el efecto es beneficioso. ¿Ya? Y confieren protección endometrial y reducen el crecimiento del vello terminal. Otra opción es darle solo progestinas, ¿ya? Pero este no va a tener el efecto de los estrógenos, por lo tanto su acción es más limitada, ¿ya? Generalmente esto yo lo doy cuando no puedo usar estrógenos, pero necesito controlar una alteración en la menstruación. ¿Ya? ¿Qué más puedo utilizar? Puedo utilizar agentes sensibilizantes de la insulina, siendo la más común la metformina. Este es el motivo por el que se utiliza la metformina en el sistema de evaluación. Entonces, no es que tenga diabetes, es que estoy ayudando a que no aparezca. ¿Listo? ¿Qué más? Si mi paciente tiene deseo de embarazo, bien, acá sí ya el tratamiento es más especializado. Lo primero que tú tienes que ver es cómo está la sintomatología oral. Si es que hay una ecografía morfológica que te habla que hay un ovario poliquístico a todo dar, la paciente no tiene menstruación,
hay signos de hirsutismo, es decir, que está con todos los síntomas de hiperandrogenismo y de ovario poliquístico. En esta paciente tenemos que darle anticonceptivos orales. Y el primer criterio que vamos a encontrar, aparte de que va a empezar a menstruar con los anticonceptivos orales, es ver que regresione la imagen que teníamos de ese ovario poliquístico desde el punto de vista ecográfico. Y una vez que ya no tengamos folículos, entonces hago esto. ¿Y qué cosa es esto? Lo que le voy a hacer a esa paciente, como no ovula, voy a hacer que crezca un folículo. ¿Ya? Y eso se llama estimulación ovárica controlada. Lo que voy a hacer es una estimulación ovárica. Y hay dos medicamentos: el citrato de clomifeno y los inhibidores de la aromatasa. Cualquiera de los dos. Actualmente el que más se usa son los inhibidores de la aromatasa, pero yo sigo utilizando citrato de clomifeno, me va muy bien. ¿Ya? La intención es que le dé citrato de clomifeno en los primeros días, del tercer al séptimo día, ¿ya? Puedo darle entre 50 y 100 miligramos, y después de eso observo si es que he conseguido que crezca el folículo, y luego le doy un medicamento para que ovule. ¿Ya? En este caso yo le doy HCG, y a las 36 horas programamos sus relaciones o voy a una inseminación. ¿Listo? Eso es lo que yo tengo que hacer en una paciente con ovario. El problema con ovario poliquístico es que linda con una baja respondedora. Es decir, que yo le doy el tratamiento, sea uno o sea el otro, probablemente no tenga un folículo que crezca, o todo lo que hemos mencionado. Revertir todo ese proceso que ha sucedido durante varios años no es fácil. ¿Listo? Y es probable que estas pacientes tengan que ir en algunos casos a FSH recombinante, LH recombinante para conseguir que ovule, y eso ya se llama una hiperestimulación ovárica. Primero es estimulación ovárica y el otro ya es hiperestimulación. Voy a conseguir varios folículos, ya no uno. ¿Ya? Pero acá la intención es conseguir solamente uno. Entonces, esto es lo que vamos a hacer. También se puede hacer un tratamiento quirúrgico. Cuando yo le doy anticonceptivos y no responde, y sigo observando una morfología ovárica con varios folículos, eso puede entrar a la sala de operaciones y quemar varios de esos folículos. Pero eso produce disminución de la reserva ovárica, que casi no se utiliza, pero a eso se conoce con el nombre de reserva ovárica o drilling ovárico. ¿Ya? Muy bien, jóvenes, espero que me hayan comprendido ovario poliquístico. Este trabajo está muy bonita, yo les voy a subir a lectura que les han dado a sus compañeros el fin de semana, les prometo. Era muy importante. ¿Ya?